Vamos, análisis matemático. Uno, creo que estos son ustedes. Muy bien, hemos terminado todo lo que son ecuaciones de segundo y tercer grado con gráficas y por el método incluso por el método de Tartaglia-Cardano lo hicimos, ¿sí? Ya, y por el método de Ruffini. Bueno, ahora sí nos toca ver de una vez, vamos a terminar con lo que son las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. ¿Ya? Este va a ser nuestro tema de estudio, entonces. Y la fecha de hoy, estamos... A ver, fecha. No les he puesto yo todavía deber de mate y física, no, ya les voy a poner un hito. O de análisis creo que ya les puse uno o no. Física no me acuerdo. De física todavía no Sí, les pongo ya. Hoy día o más tarde les pongo el deber. Miércoles 02. Bueno, parece que nuestra selección sí clasificó ya. Más que en cuarto lugar. ¿Sí estuvieron viendo el partido o no? sí, ingeniero. ¿Se nos fue el triunfo de la hermana o no? Bueno, En los últimos casos. déjenme ir sacando un poquito la teoría. Eh, vamos nosotros a hablar de las propiedades de las funciones logarítmicas. Bien, hablemos un poquito de esto, de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, en la actualidad nos interesa primordialmente las propiedades de las funciones logarítmicas y sus aplicaciones, ya que antiguamente los logaritmos se aplicaban para hacer cálculos sumamente extensos, sumamente grandes, y para ello se aplicaban las tablas de los logaritmos. Entonces, ahora en la actualidad no nos interesa ya esas tablas, ya la calculadora científica sustituye todo eso, todo ese tipo de operaciones. Entonces nos interesa primordialmente las propiedades de las funciones logarítmicas y sus aplicaciones en la resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Entonces vamos a ver esas propiedades. Primerito, vamos a dibujar por acá. Vamos nosotros a tener una definición muy acertada. Vamos a ir un poquito directo al grano. Decimos que y es igual a el logaritmo, ¿sí? Al logaritmo de base b de x. Sí, y es igual al logaritmo de base de x. Sí y solo si, esta es la parte muy importante tener claro, sí y solo si b a la y es igual a x. Parte muy importante dentro de los logaritmos, ya que son funciones inversas. La una viene a ser función exponencial y la otra función logarítmica. Son funciones inversas. Entonces, de aquí partimos nosotros. Espérenme apoyarme bonito que está medio... Ya, ahí. Sí y solo sí. Ya. B a la y es igual a x. Y dentro de estas propiedades de los logaritmos tenemos las siguientes que las vamos a ir sacando de un texto para no escribirlas, me demoro mucho. Entonces déjenme abrir un texto y vamos a ir ilustrando esto. Vamos por acá entonces. Potenciación. Más adelantito vamos.
vamos definiendo de una vez lo que es la función exponencial. Sí, entonces, por aquí definamos lo que es la función exponencial para que ustedes tengan. ¿Sí? Imagínense, esto nos ahorra tiempo de estar escribiendo, al menos por lo que yo utilizo el mouse. Yo en el pizarrón, pucha, es otra cosa, no me dirían que espere porque iría muy rápido, yo escribo rapidísimo. De hecho, si a esto le pongo, yo tengo un lápiz óptico y a la pantalla mi táctil le pongo el lápiz y voy a escribir rapidísimo, sino que ahí prefiero escribir con el mouse mejor. Sí, vamos a ver. Dibujar con el dedo. Por ejemplo, aquí de rapidito es si x al cuadrado es igual a 2x. Ahí estoy escribiendo con el dedo, sumamente rápido, pero no voy a hacer eso. Ya, entonces, aquí nos dice que si b es mayor que 0 y b es diferente de 1, entonces la función exponencial de base b es la función f definida por f de x es igual a b a la x. Recuerden que f de x, ¿qué es? F de x no es otra cosa que y. ¿Y esto por qué se me corrió? ¿Por qué se me corrió esto de acá? Ah, ya sé, ya sé. Ya, ahí. Entonces, como yo les decía, miren, si B es mayor que 0, bueno, quiere decir que la base, ¿no? La base no puede ser menor que 0. Está definida por, esto de aquí viene a ser como y igual a B a la X. Entonces, ¿qué digo? Y igual, podemos poner una función y igual a B a la X. Y la función inversa sería logaritmo de base B de X es igual a Y. Esto. Es decir, esto, a ver, sí. Logaritmo de base B de X es igual a Y. Simplemente podríamos cambiar las letras nomás. No vamos a hacer mucho énfasis en las funciones, ¿saben por qué? Porque yo no estoy enseñando funciones. Quiero enseñar ecuaciones, pero las ecuaciones vienen en base un poquito a las funciones y a las propiedades de los logaritmos. Entonces, por ahí me voy a marcar en las propiedades de los logaritmos. No mucho en sí, en la función en sí logarítmica, ya que la inversa. Y de paso, para tener asimismo la noción de lo que son inversas estas dos, vamos a poner la función exponencial. Entonces, por acá. Lo ponemos aquí. Y vamos haciendo un paralelo. Es decir, ya ahí, un poquito más pequeña también, ahí que no se vea muy distorsionado. Miren, esta es la función exponencial. F de x igual a e a la x. ¿Sí? Pero la función exponencial natural, cuya base es el número e, es el número de Euler, que es 2.718281, algo así es el valor, eso lo tiene usted en la calculadora. Y esta es la función exponencial de base b, siempre que b sea mayor que 0. Acá no, es la función exponencial logarítmica. Y vamos a ver la función exponencial natural. Vamos a ver la logarítmica y pasamos a las propiedades. Ya. Aquí la tenemos. Y esta de aquí es la función logarítmica de base b. Y la vamos a traer la definición que nos dice que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial de base b. Y aquí tenemos lo que yo les había escrito. Vamos a ponerle acá mismo pegado. Entonces, y igual al logaritmo de base b de x, sí y solo si x es igual a b elevado a la y. Lo que escribí acá arriba. Y es igual al logaritmo de base b de x, sí y solo si
B a la Y es igual a X o X es igual a B a la Y. Esta es la parte muy importante que nos va a permitir resolver ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales. Vamos a poner ahora sí las propiedades de estos logaritmos, las propiedades de las funciones logarítmicas, que lo teníamos por acá. Entonces lo vamos a quitar a esto. Lo hago esto con el afán de optimizar un poco el tiempo, porque no me toca escribir todito eso, y escribir a mouse no es tan fácil. Vamos a ponerle 16. Listo, entonces esto de aquí desaparece. Listo. Ya, entonces vamos haciendo un pequeño resumen hasta ahorita. Nuestro objetivo es ecuaciones exponenciales y logarítmicas, pero antes de entrar a eso hay que conocer, tener una noción de lo que es una función exponencial de base B, lo que es la función exponencial natural y lo que es la inversa de la función exponencial, que es la función logarítmica. Y ahora sí vamos a ver las propiedades de las funciones logarítmicas. Vamos a ver. Primera propiedad. Vamos por aquí. Y vamos a dejarlo así. Como teorema 1. Este teorema que nos dice, a ver. Ahí está. Nos dice que si la base, si B es mayor que 0 y B es diferente de 0 y U y B son dos números positivos, entonces el logaritmo de base B de U por B es igual al logaritmo de base B de U más el logaritmo de base B de V. Es decir, cuando usted tiene esto, por ejemplo, el logaritmo de base 3 de XY, tranquilamente usted puede, que esto es igual al logaritmo, ¿sí?, al logaritmo de base 3 de X más el logaritmo de base 3 de Y. Eso es la propiedad que nos dice aquí. Entonces hay que tener claro esto. ¿Nos sirve para qué? Para resolver, como digo, ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales. Entonces, logaritmo de base 3 de un producto es igual al logaritmo de una suma. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y cada uno de estos tiene su demostración, pero no vamos a demostrar, nos demoramos mucho. Tenemos que avanzar ya en el tema de la materia. De esto se demuestra, se pone, podríamos tomarnos unos minutitos para demostrar cada una de estas propiedades. Bien, vamos con el teorema 2. Vamos con el teorema 2. Me están timbrando la puerta. Ya regreso, chicos. Voy a abrir ya. Ahí les dejo el teorema 2. Bien, continuemos entonces. Miren, aquí tenemos otra propiedad muy importante dentro de las propiedades de las funciones logarítmicas. ¿Qué nos dice? Si la base B es mayor que 0 y B es diferente de 1. Ya vamos a explicar.
el logaritmo de base b del cociente de dos funciones es igual al logaritmo de base b de la resta de las funciones. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos aquí logaritmo de base 2 de 2x, por ejemplo, sobre y. ¿Esto a qué es igual? Nos dice que esto va a ser igual al logaritmo de base 2 de 2x menos el logaritmo de base 2 de y. ¿Está claro o no está claro cómo se aplican estas propiedades? Yo creo que esto están recordando ustedes, ¿no es cierto? ¿Están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Todo esto vamos a aplicar después ya en las ecuaciones, ya van a ver. Vamos con otra propiedad. Quedan claras las propiedades y las aplicamos. Bien, aquí tenemos la propiedad número 3, que nos dice así mismo que si b es mayor que 0. ¿Por qué esto va a ser diferente de 0? Más adelante voy a explicar por qué tiene que ser diferente de mayor que 0 y diferente de 1. Nos dice que el logaritmo de base b de u a la n es lo mismo que n por el logaritmo de base b de u. Y esto es lo que nos permite este criterio, calcular, resolver ecuaciones exponenciales. ¿Sí? Por ejemplo, tendríamos por aquí el logaritmo de base 4, por ejemplo, podemos ponerle, de 4x elevado a la quinta. ¿Sí? Esto es igual a 5, el exponente baja a multiplicar el logaritmo. ¿Sí? El logaritmo de base 4 de 4x. Y eso es todo. Y de una vez aprovechando esto, podríamos tener el logaritmo de base 2 de la raíz cuadrada de 2x. Esto es igual, miren, a el logaritmo de base 2 de ¿quién? De 2x a la 1/2, porque la raíz cuadrada es 1/2. Entonces baja el exponente y me queda 1/2 de el logaritmo de ¿quién? De base 2 de 2x. Entonces, esto se aplica para raíces también, ya que la raíz es un exponente fraccionario. Entonces, no hace falta conocer más teoremas de los logaritmos. Tenemos 3 teoremas suficientes para resolver, que nos van a ayudar a resolver las ecuaciones logarítmicas y exponenciales. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, con estos 3 teoremas? Miren, todo esto de aquí es teoría. Lo saqué para no poder escribir porque me demoró muchísimo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Quieren ustedes ejercicios, ¿no es cierto? Ahí es cuando ustedes entienden mejor. Vamos a hacer ejercicios. Entonces nosotros ya estamos hasta por aquí. ¿Listo? Es decir, ahí sí me puedo mover de arriba hacia abajo y ver que estamos en las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Sabemos lo que es la función exponencial. Ahora, cuando yo dé funciones, a ustedes mismos que tengo que darles más adelante, ahí vamos a recordar este tipo de funciones logarítmicas y ahí sí las vamos a estudiar a profundidad. Vamos a poner ejemplos, vamos a analizar dominio, recorrido, inversa, gráfica. Ahorita no. Por el momento solo me interesa exponerles y irme a estas partes de las propiedades, que es lo que me interesa por el momento, ¿sí? Más adelante vamos a analizar dominio, rango, recorrido de estas funciones logarítmicas y de las funciones exponenciales y la inversa y todo ese tipo de cosas. ¿Estamos? Bien, y una propiedad más por ahí que de pronto se me escapa, que esa la voy yo a dar de cortesía mía, que no está en el texto,
Podríamos decir otra propiedad que sería la número 4. Es siempre que vamos a ponerle que el logaritmo, ¿sí? El logaritmo de base b, de b elevado a, de la misma base, elevado, digamos, a una potencia y, siempre va a ser y. A veces suele pasar esto, por ejemplo, logaritmo de base 2 de 2 al cubo. Esto va a ser siempre 3. ¿Por qué 3? Porque si nosotros lo demostramos, esto quedaría de la siguiente manera. 3 logaritmo de base 2 de 2, y esto es igual a 1, y esto nos queda 3. Entonces aquí va la otra propiedad para hacerles recorderis. Miren, el logaritmo de base b de la misma base siempre es igual a la unidad. ¿Sí? El logaritmo de la misma base, es decir, a ver, no, estamos mal, ahí de que. El logaritmo de la misma base es 1, 2, 0, base, ¿sí? De la misma base es 1. Está bien, está. Sí, el logaritmo de la misma base es 1. Por ejemplo, podemos poner el logaritmo de base 2 de 3, si es la misma base, tiene que ser 2. Y arriba ya lo demostré. Entonces, el logaritmo de base 3 del 3 es igual siempre a la unidad. Vamos a poner otro ejemplo. El logaritmo de base 10 de 10 siempre es igual a la unidad. ¿Sí? Acordarás estas pequeñas propiedades. Y algo más, el logaritmo, podríamos poner como 6, el logaritmo de base b de 1 siempre es 0. ¿Sí? El logaritmo de base b de 1 siempre es 0. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo de base 3 y aquí tenemos la unidad, usted automáticamente 0. Si tenemos por aquí el logaritmo de base 5 y nuevamente la unidad, se le pone 0. Y finalmente, si tenemos el logaritmo de base 10 de 1, igual es 0. Entonces, a memorizar estos son los que más aparecen en las ecuaciones. El logaritmo de la misma base de base elevado a la potencia, siempre es la potencia. El logaritmo de la misma base es 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Ajá. Y nada más en cuestión de logaritmo. Si hay alguna otra propiedad, pues vamos a ponerles por ahí. Entonces, estos son pequeños teoremas que tienen que tenerlos presentes ustedes. Estos los pueden consultar en la internet o en algún texto, por ahí los encuentran. Listo. Vamos a hacer ahora, a ver, ya primero tengo que dar toda la parte de la teoría. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿qué son esto? Ahora sí, las ecuaciones exponenciales. La parte que nos compete analizar, porque este es el objetivo. Resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Dice, nosotros sabemos que, ahora sí, vamos por acá a poner ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Ya. Logarítmicas, hay que, mayúsculo aquí no corrige. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Está bien escrito. Muy bien. Nosotros sabemos que el logaritmo, ¿sí? Que el logaritmo de u a la n, ¿a qué es igual? A n
logaritmo de base B de U. Logaritmo de base B de U a la n, etc. Entonces, debido a esta pequeña definición, es que nosotros, debido a este hecho que los logaritmos sirven para resolver ¿qué? Ecuaciones exponenciales, debido a este hecho, ¿sí? Como yo les decía antes. Debido a esta definición y a este teorema es que nosotros podemos resolver ecuaciones exponenciales. ¿Qué es una ecuación exponencial sencillita? Por ejemplo, y igual a 4 elevado a la 2x. Esto es una ecuación exponencial. No, aunque deberíamos, ahí ya se convierte en función exponencial. Cambiémosle aquí 3 a la x. 3 a la x es igual a 4 a la 2x. Es una ecuación exponencial. Entonces, si nosotros aplicamos logaritmo a los dos lados, el logaritmo de u a la n, podemos bajar ese exponente y empezar a resolver. Entonces, como decía, si nosotros sabemos que el logaritmo de base b de u a la n es igual a n logaritmo de base b de u, debido a este hecho, es que los logaritmos nos sirven para resolver ecuaciones exponenciales. ¿Sí? Entonces, vamos ahora sí a dar un poquito de teoría. ¿Qué son los logaritmos? Es la pregunta. ¿Qué son los logaritmos? Estamos hablando de logaritmos, pero no sabemos de qué hablamos. Vamos a ver en términos generales. Bien, los logaritmos se conocen como logaritmos comunes, logaritmos decimales, logaritmos vulgares, debido a nuestro descubridor que fue Henry Briggs. ¿Sí? Vamos a poner por aquí Henry. Él descubrió, fue Henry nombre medio inglés, medio francés. Entonces también se los conocía como logaritmos de Briggs, ¿sí? No pronuncio bien esas escrituras, era bien pronunciado, no sé, no soy inglés. Pero se conocía así antiguamente a los logaritmos vulgares o logaritmos de Briggs. Ahora ya tienen un concepto más universal y se los llama logaritmos comunes o logaritmos decimales. ¿Por qué logaritmos decimales? Porque su base es 10. Entonces usted en su calculadora va a encontrar esto. Logaritmo de X. ¿Y por qué no le ponen la base? Porque cuando no le ponen la base es lo mismo que tener logaritmo de base 10 de X. Pero para no escribir su base simplemente le omiten y dicen logaritmo de X. Es decir, cuando usted está hablando de los logaritmos vulgares o de los logaritmos decimales, se refiere a los logaritmos de Henry Briggs, que su base es 10 y no se la escribe, simplemente se pone la palabra log. Y en su calculadora científica usted va a encontrar lo mismo. Solo la palabra log y ya es el logaritmo de base 10. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No. Ahora entonces comprobemos con su calculadora. Decíamos que si el logaritmo de 10 es igual a 1. ¿Por qué? Porque decíamos que el logaritmo de base, de la misma base, logaritmo de un número y que la base y el número coincidan, siempre va a ser 1. Entonces, en su calculadora ustedes simplemente van a aplicar esto. Logaritmo de 10 y tiene que salirles 1. Comprueben. Sí, sale. Sí, que uno sale. Ah, entonces quiere decir que en la calculadora está escondido esta palabra 10. Y cuando usted le pone 10 es 10 el número y 10 la base. Por eso le da 1. Lo que les daba yo aquí en el teorema, ¿dónde estaba? El logaritmo de la misma base es igual a 1. Como que ya va tomando un poquito más de sentido esto, ¿no? Muy bien, y ahora sí, una vez que hemos estudiado esto, también hablamos de los logaritmos naturales, también se los conoce como neperianos, aunque yo no lo asocio mucho al logaritmo neperiano. Espérenme un ratito, chicos, tengo una llamadita aquí.
Bueno, entonces ya vemos que nos va quedando un minutito, ya se va a acabar la hora y nos volvemos a conectar. Miren que solo en la teoría nos hemos demorado todo este tiempo. Entonces, también tenemos los logaritmos, como les decía, los logaritmos naturales. Vamos a poner por acá. Logaritmos naturales. Los logaritmos naturales.